Así que bueno, con estas palabras damos cierre al acto de apertura. Le paso el mando a Hugo Klappenbach para que nos presente la próxima actividad. Y bueno, también felicidades por los 70 años. Adelante, Hugo. Gracias, Miguel. Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta primera actividad de esta presentación de la mesa directiva, la primera actividad de homenaje y de celebración por este cumpleaños, estos 70 años de la Sociedad Interamericana de Psicología. Lo que pensamos allí fue una primera mesa que la titulamos Diálogos entre la psicología de la liberación y la psicología transcultural. Como ustedes habrán observado en el programa, hay diversas áreas en las cuales se puede destacar la psicología en las Américas, y en particular en lo que es la psicología en México, América Central, Caribe y del Sur, los desarrollos de la psicología transcultural y la psicología cultural, por supuesto, la psicología de la liberación, y después verán ustedes que hay una mesa posteriormente también sobre la psicología social comunitaria. Nos parecía poner en diálogo estas dos producciones, y para ello invitamos y agradecemos que hayan aceptado. Sabemos que a fin de año están todos y todas muy ocupados y ocupadas, a Rolando Díaz Lobing y a Nelson Portillo. Según el orden que figura en el programa, lo vamos a hacer así. Vamos a empezar con la intervención de, si no me equivoco, es de Rolando, efectivamente. Bueno, Rolando Díaz Lobing posiblemente sea una persona que no requiera mayor presentación. Él ha sido presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología. Él se recibió de psicólogo en una universidad que, cuando uno analiza los estudios bibliométricos sobre la Revista Interamericana de Psicología que llevó adelante Fernando Polanco, uno observa que el grupo de Universidad de Texas en Austin es uno de los más productivos y uno de los que tempranamente se vinculan con los desarrollos más importantes en la Revista Interamericana y, por supuesto, en la Sociedad Interamericana de Psicología en general. Él allí también obtuvo su doctorado en Psicología Social y, si no me equivoco, desde 1981 obtuvo una plaza en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado más de 200 artículos en revistas con referato, cerca de 200 capítulos de libro, casi 20 libros en general. Es una persona sumamente prolífica en su producción y sumamente reconocido no solamente en las Américas, sino en todo el mundo. De hecho, en este momento, él también preside una de las comisiones de la International Association of Applied Psychology, una de las divisiones, que, si no me equivoco, es la división de Psicología y Desarrollo Social. Sin más preámbulo, es para mí un gusto presentar entonces a Rolando Díaz Lobing. Rolando, más o menos entre 25, y hoy hablamos también con Nelson, entre 25 y, si quisieras, hasta 35 minutos. Cuando llegues a 25 minutos yo te marcaría, y después la idea es que yo le voy a hacer algunas preguntas para que dialoguen Nelson y Rolando, y después abrir preguntas para todos los participantes en general. Rolando, un gusto, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Hugo, por esa copiosa presentación que no siempre es merecedora. En realidad, la producción es una producción conjunta con pues ya 40 años de excelentes colegas y estudiantes que hemos colaborado todos para desarrollar esa producción. Se me pidió que platicara un poquito sobre cuestiones que tuvieran que ver con la parte de la psicología transcultural y la cultura en términos de el apoyo que ha podido dar a la psicología, y creo que pues podemos indicar que probablemente una de las principales aportaciones a la psicología transcultural apareció en los años 60, 70, en un libro que apareció al mismo tiempo en español y en inglés, que se llamaba El desarrollo de la personalidad en dos culturas. Este fue el primer estudio que se realizó de manera longitudinal, transversal,
y con una mirada experimental. Es el trabajo de Wayne Holtzman, Díaz Guerrero y todos sus colaboradores. Y en él siguieron a estudiantes de primero de primaria con una batería bastante extensa de variables de personalidad, de creencias, actitudes, aspectos que tenían que ver con el desarrollo, por ejemplo, el trabajo de independencia de campo de Witkin, y lo siguieron en segundo y tercer año de primaria, y al mismo tiempo tenían un grupo de segundo de primaria que siguieron en tercero y cuarto, y así sucesivamente hasta que llegaron a tercero de secundaria. Algunos años después, con dinero de la Ford, pudieron acrecentar este trabajo a 6 años. Entonces siguieron a estos infantes durante 6 años. ¿Por qué es fundamental? Porque es la primera vez que se hace un estudio de este tipo, con esa magnitud. Desafortunadamente, y esto es algo que nos aqueja históricamente, fue Texas y México como representante de Latinoamérica. Y los estudios realmente transculturales reconocidos, pues eran más bien entre las universidades del este de Estados Unidos con África y las del Pacífico de Estados Unidos con Japón y China, y algunas contribuciones del centro, principalmente de gente que está en la Universidad de Illinois, en Champaign, gente como Triandis, Fishbein, Osgood, que también tenían algunas investigaciones transculturales. Pero siendo Texas y México, pues no recibió el mismo reconocimiento a pesar de la importancia de su contribución. Ahora, ¿por qué es importante esta contribución y qué es lo que realmente cambia? Pues hablando entre un grupo importante de historiadores, yo voy a hacer un poquito de historia. Y el legado histórico, a mi entender, de la psicología que proviene del siglo XIX, es un legado que podríamos llamar bioevolutivo. Gente como Sigmund Freud o William Wundt o William James, todos tenían una mirada básicamente biodeterminista, es decir, el comportamiento que se presenta en un organismo debe de presentar una Hola, Hugo. ¿Se le cortó a Rolando? Yo justo acabo de mandar al chat, no sabía si era que yo había perdido la conexión. Generalmente me sale que su conexión es débil. Me da la impresión de que se ha perdido Rolando en este momento. ¿Es correcto? Sí, ya no lo veo. De hecho, también pensaba que era yo, pero ya desapareció. Bien. Sí, porque creo que él mencionó que estaba en las afueras de México. Probablemente pueda hacer eso, cerca de Oaxaca. Bien. Tal vez. Yo diría, Hugo, si querés, esperemos un minuto. Si no, podemos alternar alguna cosa con la presentación de Nelson, como vos digas. Cómo no, me parece una buena sugerencia, Miguel. Esperemos un minutito o dos, a ver si se conecta. Yo le estoy mandando acá también un WhatsApp. A ver si esperamos un par de minutos y si no... Ahí viene. Bien. ¿Cómo sabes? Sí. Perdón, Rolando. Bueno, tú sabes, te has desconectado. Adelante, te estamos escuchando ahora. Sí. Entonces, pues esta mirada, básicamente lo que buscaba eran los universales del comportamiento, aquellas cosas que se podían repetir a través de todos los organismos, y pues era un avance importante para la psicología porque pues daba importancia a su
orientación más científica, el tratar de tener acceso a una variable fundamental o una cuestión fundamental dentro de la psicología, que es lo que llamamos la validez interna. Y entonces la idea fundamental era tener la certeza, la seguridad de que aquello que estábamos observando realmente estaba ahí y se comportaba como nosotros creíamos que se comportaba. La parte desafortunada fue las licencias y los permisos que se tomó la psicología con la validez externa. Es decir, la idea era, una vez que tenemos validez interna, tenemos la seguridad de que lo que está ahí es realmente lo que queremos encontrar, se generaliza a el resto del mundo. Y en ese sentido, pues hemos cometido algunos errores. Incluso nuestra mirada más social, William James en sus dos maravillosos libros sobre los principios de la psicología, pues da cabida al funcionalismo que en general hace a un lado cualquier tipo de variable estructural. Entonces tenemos una psicología que incluso en el campo social se convierte en un estudio sobre aquellas variables que tienen un efecto sobre la manera en que piensa, siente y se conduce el individuo. Entonces, pues realmente no fuimos tan sociales como pensábamos. De hecho, en mi formación como psicólogo social experimental en los años 70 en la Universidad de Texas, pues la visión era básicamente una de hacer experimentos en donde pudiéramos encontrar cómo se repite el comportamiento independientemente de donde estemos. A mi regreso a México en 1981, quise de alguna manera pues, enfatizar mi formación y busqué inmediatamente las llaves de laboratorio o de la cámara de Gesell, la cual me dijeron que no existía. Muchos años después, 10 años después, fui jefe de la división de posgrado y en mi escritorio estaban las llaves de la cámara de Gesell. Entonces fui a investigar y encontré una bodega que tenía muchas jergas y muchas escobas y plumeros. Y pues ahí estaba nuestra psicología social experimental, por lo cual empezamos a hacer investigación sobre algunos otros conceptos, otros constructos que tenían más que ver con personalidad. El trabajo de Díaz Guerrero había sido buscar la personalidad del mexicano derivado desde la cultura. Y lo que empezamos a hacer un grupo de, en ese tiempo, jóvenes psicólogos sociales es buscar a la cultura a través de la personalidad. Entonces hicimos muchas investigaciones de tipo psicométrico, pero con lo que ahora se llama bottom-up, de abajo hacia arriba, iniciando con aspectos que tenían que ver más bien con una metodología exploratoria, cualitativa, grupos focales, redes, escalamientos multidimensionales, también hacíamos asociaciones libres, redes semánticas, etcétera, para tratar de encontrar la manifestación de diferentes constructos que aparecían en la psicología universal, pero que no necesariamente se comportaban de la misma manera en México. Y de esa manera, por ejemplo, trabajamos con masculinidad y feminidad, desarrollando un instrumento propio para la cultura mexicana, aspectos de autoconcepto, locus de control. Y en ese sentido, pues encontramos algunas cosas interesantes. En un momento estaba yo platicando con una de mis alumnas, Pati Andrade, ahora la colega, y estábamos escuchando una plática que estaba dando Díaz Guerrero sobre las pruebas que tenían de Jackson sobre cuestiones de organización y orden. Y lo que estaba diciendo en ese momento Díaz Guerrero es que los adolescentes teníamos mucha más organización y orden en México que en Estados Unidos. Y yo volteé a ver a Pati y le dije, pues tú eres muy organizada, y me dijo, no, y pues éramos como adolescentes reciclados en ese momento. Y pues llegamos a la conclusión de que pues a lo mejor no éramos tan ordenados, pero sí éramos muy obedientes. También algo que nos había dicho Díaz Guerrero. Y entonces se nos ocurrió que lo que podría estar sucediendo es que si un adulto le pregunta a un adolescente si es ordenado, lo que decimos los mexicanos es claro que sí, ¿en qué le puedo ayudar? Y entonces decidimos hacer un estudio con niños de primaria. Y lo que queríamos hacer era tener una medida de locus de control, locus de control interno, locus de control externo, el trabajo de Rotter. Y la idea era que los niñitos jugaran durante unos
minutos y después de jugar, la autoridad les diría, muy bien, ahora guarda tus juguetes. Y tendríamos una situación en donde la autoridad estaría presente y una en la que la autoridad se iba. Y nuestra hipótesis es que los niños de locus de control interno iban a hacer lo que hacían siempre, independientemente de la presencia o ausencia de la autoridad, pero los niños de locus de control externo sí se iban a inmediatamente a comportar adecuadamente cuando estuviera la autoridad, y cuando no estuviera la autoridad, pues se pondrían a jugar con otras cosas. Pero para ello necesitábamos una medida de locus de control, y en aquellos años creativos lo que se nos ocurrió, todavía se nos ocurren a muchos de nuestros estudiantes y los regaño, es buscar en la literatura. Y en la literatura, 95% de ella en inglés, pues encontramos una escala que había desarrollado Nowicki Strickland. Y hicimos la traducción al español, la tradujimos al inglés, hicimos el proceso de Riesling de translation y back translation. La aplicamos y hicimos nuestro análisis factorial exploratorio adecuado para esos años y no encontramos nada. Pero había un reactivo que nos llamó mucho la atención porque como que nos sonaba familiar. Y entonces tomamos ese reactivo y volvimos a hacer muchos otros reactivos y en esta ocasión ya habíamos encontrado un patrón, había 3 factores. Volvimos a crear más reactivos y volvimos a sacar todos los análisis y la publicamos en la revista Interamericana por allá de 1984. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Había un grupo de niños que cuando querían unas galletas que estuvieran altas en una alacena, pues iban y buscaban una escalera y bajaban las galletas. Locus de control interno. Había otros niños que se sentaban abajo de la alacena y esperaban en la Ciudad de México que volviera a temblar, se caían las galletas y podían comer galletas. Locus de control externo, suerte. Pero había unos niños que no estaban mencionados ni en Rotter, ni en Julius, ni en unos otros de estos estudios anteriores. Había unos niños que llegaban con su mamá y le decían, mamá, ¿vieras cómo te quiero? Qué bonita estás. No seas malita, bájame las galletas. ¿Ese qué tipo de locus de control es? ¿Es interno? ¿Es externo? Pues nosotros le pusimos a los que van por las escaleras locus de control interno instrumental, y a los que van con la mamá y le dicen que es una hermosura, lo llamamos locus de control interno expresivo. Algo que no aparecía dentro de los estudios de Rotter, porque en la cultura individualista anglosajona no se utiliza a otros para lograr nuestros propios gustos. De hecho, algunos ahora llaman eso corrupción, pero bueno, sería analizar a más profundidad cómo es que se están trabajando las cosas. Entonces, pues lo que empezamos a hacer es hacer investigaciones en las cuales pudiéramos encontrar algo que Díaz Guerrero ya venía trabajando, que era la idiosincrasia del mexicano. De hecho, ya para los años 80, Díaz Guerrero conforma un nuevo campo que algunos otros, como John Berry, Triandis, habían trabajado, llamándolo psicología indígena, Indigenous Psychology. La problemática para Díaz Guerrero de la psicología indígena es que se refería más bien a un grupo, los grupos indígenas, y entonces él quiso crear su propio término y creó el término de la etnopsicología. Y entonces, pues ya trabajando con esta mirada, una de las cosas que podemos indicar es que pues hay una aportación adicional a la psicología universal, que es cuándo funciona la parte universal y cuándo funcionan aspectos idiosincráticos. De hecho, publicamos un artículo en el Journal of Applied Psychology que se llamaba la psicología indígena o autóctona, el renacimiento de una vieja psicología o la creación de una nueva psicología. Entonces, nada más para terminar y para darles un ejemplo general de cómo esto pues, tiene un impacto, yo creo, sobre todo la práctica profesional de la psicología. Hace muchos años, ya en los años principios del siglo XX, George Bush, un republicano conservador, entre otras cosas, estaba preocupado por el número de divorcios que se estaban dando en Estados Unidos. Y entonces le encargó a Wave, un psicólogo del desarrollo que estaba al frente de toda el área de familia en el gobierno
federal de Estados Unidos, que creara una iniciativa para matrimonios saludables. Y Wade pasó eso a través del Congreso estadounidense y logró $150 millones anuales, que es una buena cantidad de dinero, para que se crearan programas de intervención en torno a parejas, familias en Estados Unidos, matrimonios. Y entonces, lo primero que hicieron, porque es dinero federal y estatal, es que tenían que tener investigación que de alguna manera mostrara que realmente esto funcionara. Y para ello, encontraron a un psicólogo de la Universidad de Denver, Scott Stanley, que ya llevaba más o menos en ese momento como unos 20 años haciendo investigación sobre compromiso y comunicación en parejas estadounidenses. Y con base en ello, él creó un programa que se llama PrEP, que es algo así como preparando a las parejas para que tengan relaciones positivas. Y matemática, el grupo de evaluación Washington, que estaba haciendo el estudio de si funcionaba o no funcionaban los programas, indicó que sería adecuado tener muchas personas. De hecho, acabó con un estudio en donde había 7,000 parejas en el grupo experimental y 7,000 parejas en el grupo control. Y lo que se hizo fue que aquellas personas que estuvieran interesadas en recibir dinero, recibían más dinero si utilizaban PrEP que si utilizaban sus propios programas. Entonces empezaron a correr PrEP, y PrEP pues, es un programa que dura en principio 8 horas. Si ustedes quieren recibir dinero para poner este programa, tendrían que especificar que la gente que va a participar tiene que participar al menos 8 horas, y tiene muchos diferentes elementos y diferentes prácticas dentro de este programa. Y les voy a dar el ejemplo de una, se llama The Floor. The Floor es un cuadrito. Y lo que se hace con The Floor es que yo tomo el cuadrito, este es mi cuadrito de hoy, y le doy mi cuadrito a mi pareja, y ella me dice todo lo que me quiera decir. Ella me regresa el floor, y yo le digo todo lo que entendí que me quiso decir. Yo se lo regreso, y ella me dice todo lo que yo realmente entendí de lo que ella realmente me quiso decir. No sé cuántos de ustedes estén pues ya necesitados de obtener este ejercicio para poder mejorar sus relaciones de pareja. Pues bueno, ese es uno de los ejercicios. Pues resulta que cuando Matemática empezó a hacer el estudio de evaluación, empezaron a encontrar que no funcionaba con todas las personas que participaban. De hecho, no funcionaba con 50 millones de estadounidenses latinos. Y entonces, Mary Myrick, una de las principales promotoras de estos programas, se puso en contacto conmigo, me pidieron que fuera a Washington a darles una plática a los investigadores y a la gente que estaba en campo. Y después de darles una plática sobre cultura y pareja, y de para platicar con toda la gente que estaba en campo, llegamos a la conclusión de que uno de los problemas que tenían es que no sabían mucho sobre los latinos. Las investigaciones de la psicología social experimental a la cual yo pertenezco es con estudiantes universitarios. Y entonces decidimos pues, aprender un poquito más sobre los latinos en Estados Unidos. Y llevamos a cabo una investigación en el estado de Texas, en donde hicimos 75,000 llamadas telefónicas. En esos tiempos todavía la gente tenía teléfonos con línea. Y de esa logramos una muestra de 4,000 personas que estuvieron dispuestas a hablar con nosotros sobre su vida de pareja durante 1 hora y después pasarnos a su pareja para que hablara con nosotros durante 1 hora. Ted Houston, que era la contraparte en la Universidad de Texas en Austin, hizo todos los análisis de diferencias entre nuestra sobremuestra de 800 personas que tenían apellidos castellanos y el resto de los anglosajones y no encontró ninguna diferencia. Lo cual era suficiente como para que me hablaran y me dijeran, Rolando, nos gastamos mucho dinero y no encontramos nada. Afortunadamente, nosotros sabíamos que no todos los latinos son iguales. Unos son de primera generación, segunda generación, tercera generación. Y además hay un proceso que se llama aculturación, el trabajo de John Berry, que nos dice que la gente pues, vive las cosas de diferente manera. Entonces, pues tenemos procesos de socialización y de aculturación, que es todo lo que aprendemos desde que somos pequeños. Nos aprendemos las normas, los rasgos, las características de personalidad, los atributos, las creencias, los valores del lugar en donde crecemos. Entonces me voy a poner muy específico, voy a hablar de un estado de México, Oaxaca. Y en Oaxaca, pues tenemos a
un muchacho que ahí nació, se llamaba Juanito Díaz, así le pusieron en su acta de nacimiento. Y Juanito Díaz creció en Oaxaca y aprendió todo lo de Oaxaca. No sé si ustedes sepan, pero el mole, esa comida que se le pone al pollo, desde Oaxaca. Y entonces aprendió a comer mole. Y además hay unas festividades cada año que se llama la Guelaguetza, que es una festividad religiosa en donde pues, la gente baila y utiliza diferentes vestuarios. Entonces aprendió la Guelaguetza. Pero al llegar a los 18 años, más información sobre Oaxaca, nuestro sindicato de educación es más fuerte en Oaxaca y ahí no, la gente no va a la escuela, van a mítines políticos. Y entonces, pues cuando llegó a los 18 años, no pertenecía al sindicato, no tenía trabajo y se tuvo que ir a California. Y se fue a California, no más de nuestros migrantes. Y 2 años después de que estaba él en California, lo fui a visitar y le dije, ¿qué hubo, Juanito Díaz? Y me dijo, ¿what? I'm Johnny Day. ¿Qué le pasó a Juanito? Pues Juanito, de acuerdo a la teoría, se asimiló, tiró todo lo que traía de la socialización y tomó esta nueva cultura y ahora es Johnny Day. Y Johnny Day pues come pay de manzana, maneja un pinto, juega béisbol, celebra el 4 de julio. Otra posibilidad es que llegué con Juanito, le dije, ¿qué hubo, Juanito? Y me dice, no me digas Juanito, aquí los gringos les cuesta mucho trabajo. Soy Johnny Díaz. ¿Qué pasó con Juanito? Pues lo que pasó con Juanito es que se acomodó, tomó algunas cosas de su cultura tradicional y unas cosas de la nueva cultura. Y ahora come hot dogs, pero le pone mole encima. Baila la guelaguetza, pero la baila al ritmo de slam. Celebra el 4 de julio, pero también el 5 de mayo y el 16 de septiembre. Otra posibilidad es que llego con Juanito y le digo, ¿qué hubo, Juanito? Y dice, no soy Juanito, soy Juanito Díaz de la Guelaguetza y anexas, más mexicano que el mole. ¿Qué pasó con Juanito? Una de 2 posibilidades, o lo marginaron, o él se marginó y retomó toda su posición tradicional. Entonces, ¿qué hicimos? Pues teníamos una medida de aculturación. Simplemente les preguntábamos a las personas al inicio de las entrevistas, ¿usted habla solamente español o solamente inglés? ¿Más español o más inglés? Sus amistades, sus costumbres, sus fiestas son más de un lado de otro. Y con esa creamos una escala que medía nivel de aculturación. Tomamos a los 800 personas que tenían el apellido solamente en castellano y los dividimos a la mitad y encontramos diferencias significativas para todas nuestras variables. Entonces dijimos, tenemos que ver esto con más cuidado. Entonces empezamos a ver los datos de censos de Estados Unidos y resulta que de los 50 millones, 20 millones son de primera generación, es decir, nacieron en otra parte y después fueron a Estados Unidos. La gente que viene del cono sur, principalmente Chile, Argentina, algunos brasileños, poquitos colombianos, tenían estudios universitarios. 1.2% de sus mujeres estaban embarazadas y vivían en casas con 2 personas o menos. Johnny Day, asimilados. Los que venían del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, estudios de secundaria preparatoria, vivían en casas con 4 personas o menos y 2.6% de las mujeres estaban embarazadas. Johnny Díaz, acomodados. Los que venían de México y Centroamérica, 12 millones. Nivel de estudios, tercero de primaria, 3 años de escuela. 10%, una de cada 10 mujeres estaba embarazada y vivían en casas con 6 personas o más. Entonces, pues, ¿quiénes serían estos centroamericanos y mexicanos? Pues probablemente los que están de acuerdo con las premisas históricos socioculturales de Díaz Guerrero, que en sus 3 premisas cardinales dicen el padre supremo, la madre abnegada y sacrificada, y los hijos obedientes afiliativos. Entonces, digamos que un día yo voy a visitar a uno de nuestros coetáneos por allá en Estados Unidos, y llego y estoy platicando con él, y de repente llega el cartero y le quiere dar una carta, y el señor no puede recibir la carta porque no entiende inglés, tiene 3 años de escolaridad. En eso sale una niñita, un niñito de 6 años, toma la carta, habla con el cartero, sienta al papá y le explica lo que tiene que hacer con el resto de su vida.
¿Qué acabamos de hacer con la estructura familiar? La acabamos de voltear de cabeza. Resulta que mis hijos no me respetan. Y además de que mis hijos no me respetan, mi esposa se va a la escuela con ellos y ahí aprende unas cosas muy extrañas: emancipación y empoderamiento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para regresar las cosas a como manda Dios? Pues me pongo un poco violento. Y entonces me canalizan a un magnífico programa que ya está traducido, ya no se llama The Floor, ahora se llama El Piso. Sale una antropóloga, una psicóloga, una trabajadora social, le da el piso a mi esposa y le dice: señora, ¿qué tiene que decirle al señor? ¿Funciona? Pues aquí tampoco me respetan. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Scott Stanley hizo 20 años de investigación con parejas anglosajonas de clase media, en donde lo más importante de la comunicación es entender lo que me está diciendo la otra persona. Nosotros tenemos datos muy claros que indican que para, cuando menos los mexicanos, no es importante el contenido, lo que importa es el estilo. ¿Cómo me dices las cosas? Si alguien me dice: amorcito, cariñito, vidita, agüita, que el agua es fundamental para la sobrevivencia. Las quesadillas no te quedaron muy buenas, yo no tengo ningún problema porque me trataron muy bien. Pero si alguien es grosero, es altanero y dice algo así como: chingada madre, qué buenas quedaron las quesadillas, no funciona, porque ya hubo una agresión. Entonces, para nosotros el estilo es fundamental. ¿Cómo podemos crear un programa de intervención si nuestra investigación está centrada en algo universal, la comunicación, pero sin entender las características idiosincráticas del grupo con el que estamos trabajando? Esa es la aportación que yo creo que desde principalmente Latinoamérica podemos hacer a la psicología universal. Crear investigación que indica cómo los fenómenos universales se comportan dentro de nuestras propias comunidades. Y al hacer eso, les vamos a dar herramientas a nuestros estudiantes y a nuestros profesionistas para que puedan salir a ser psicólogos no solamente éticos, no solamente amorosos, que a lo mejor eso es lo que más funciona para nuestras culturas, sino también eficientes y eficaces. Y pues ahí lo dejo para que Nelson nos pueda hablar de algo que yo creo que va a ir en un camino similar al hablar de la psicología de la liberación. Muchas gracias a todos. Gracias Rolando. Un gusto haber pensado algunas cuestiones para seguir dialogando después. Por ahora es un gusto presentar a Nelson Portillo. Él es una persona, es un psicólogo de El Salvador. En este momento está residente en Estados Unidos. Ha sido profesor de distintas universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y en el Boston College. Su trabajo de investigación en particular está relacionado con la violencia y sus efectos en niños y jóvenes, así como con la migración indocumentada de niños, niñas, adolescentes salvadoreños hacia los Estados Unidos. Un tema que en alguna oportunidad motivó una declaración de la Sociedad Interamericana de Psicología. Y también, por supuesto, he hecho investigaciones sobre historia de la psicología en El Salvador y en otros lugares de Centroamérica. Él tiene una enorme documentación al respecto, y sobre la obra de Ignacio Martín Baró. Un gusto escucharte, Nelson. Muchas gracias, Hugo. Buenos días, distinguidas colegas. Es un honor también estar acompañándoles esta mañana. Muchas gracias, Rolando, por esa muy interesante presentación que nos has hecho. Le agradezco también a la invitación que me han hecho para conversar un poco, hablar un poco sobre el trabajo de Martín Baró en particular y de la psicología de la liberación. Voy a tratar de ser bastante concreto. Son las 10 de la mañana. Acá en Boston voy a tratar de
no tomarme más de 25 minutos, entonces podemos tener un diálogo, ¿verdad? Creo que hay, luego de que mi intervención termine, a lo mejor habrá oportunidad pues para intercambiar algunos puntos sobre lo que Rolando nos comentó y sobre algunas cosas que yo le voy a conversar sobre la psicología de la liberación, en particular la línea que viene de Martín Baró. Quería iniciar diciendo que, bueno, es una celebración muy grande participar en los 70 años de la CIP en su cumpleaños. Y curiosamente, en el caso de la psicología de la liberación, por así decirlo, si nos vamos por fechas también, en noviembre de este año estuvo cumpliendo 35 años, ¿no? Es decir, desde que fue presentada en primicia en el recinto de Río Piedras, en la Universidad de Puerto Rico, que es ahí cuando Martín Baró, digamos, presenta su trabajo, que es publicado ese mismo año en el Boletín de Psicología, que era publicado por la UCA, por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Entonces, parte de lo que yo voy a estar haciendo es, esta mañana, es hacer un breve balance de lo que son los 35 años de lo que ha sido la psicología de liberación, dónde es que estamos en este momento, y voy a hablar tal vez de 3 desafíos que a mi forma de ver son importantes para continuar el trabajo en la línea de inicio de Martín Baró, que vendrían siendo, le mencionaba a Hugo, pues la profundización del conocimiento de la obra y vida de Martín Baró. La otra tendría que ser también la comprensión de la pluralidad de las psicologías de la liberación, aunque el título está en singular, ahora pues más y más está hablando de las psicologías de la liberación. Y el tercer desafío tiene que ver con lo que sería la construcción de una praxis emancipatoria o transformativa, ¿no? Creo yo que esos son 3 elementos, así como habían dicho antes, podríamos estar horas hablando sobre el trabajo de Martín Baró. Yo sé que muchos de ustedes fueron sus colegas, algunos de ustedes lo trataron y deben de tener un recuerdo muy bueno, ¿no? de su calidez como persona, pero también como un investigador y un intelectual muy agudo, ¿no? Desde El Salvador. Bueno, lo que les quería mencionar en principio era que a pesar de que cuando Martín Baró presenta su trabajo de Hacia una psicología de la liberación en Puerto Rico, en verdad creo que él no se imaginaba que estaba iniciando por así decirlo, un movimiento dentro de la psicología hecha en Latinoamérica o pensada desde Latinoamérica. De hecho, cuando él trabaja ese artículo, básicamente fue 3 años antes de su asesinato, en 1989, es decir, él tiene muy poco tiempo, ¿no? A sus 47 años, 44 en ese momento, tiene muy poco tiempo para seguir trabajando esta línea. Y si uno sigue, digamos, el hilo de sus ideas, lo que vendría a ser el trabajo de psicología de la liberación, en verdad tiene 2 o 3 trabajos donde la trata de forma expresa, pero él sigue publicando muchos más estudios que no necesariamente tienen que ver con psicología de la liberación, y eso es algo que yo voy a conversar después. Con su muerte, pues se corta tempranamente, ¿no? lo que vendría a ser una de las propuestas tal vez más representativas de Latinoamérica, y fueron otros de sus colegas los que continuaron su trabajo, principalmente vendría a ser Maritza Montero, quien era no solamente una colega muy cercana de Nacho Martín Baró, sino que eran amigos muy cercanos. Él de hecho había pasado
un tiempo en Venezuela, invitado por Maritza, y siempre tenían mucho contacto. Cuando uno mira el trabajo de Martín Baró, de hecho, la producción escrita, casi el 99.5% de sus trabajos están escritos como el único autor. Fueron pocos los trabajos en los que él trabajó con alguien más o escribió con alguien más, pero definitivamente había un núcleo en los años 80 que trabajó muy cercanamente con colegas de Venezuela, colegas de Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, otros países centroamericanos, en los que pues compartían una visión similar de lo que vendría a ser una psicología social política, ¿no? Él era pues, un psicólogo social, pero su producción vertía sobre la línea de la psicología social política. En todo caso, Maritza se convirtió un poco en su interlocutor y continuó pensando sobre la psicología de liberación. De hecho, creo que, a mi parecer, es la persona que más la ha trabajado después de Ignacio Martín Baró. Y a partir de su pensamiento, obviamente han habido cantidad de otros colegas que se han venido sumando. Creo que también merece mencionar el caso de Amalio Blanco, colega español de Ignacio Martín Baró, con quien también tuvo una amistad muy cercana, y él se encarga entonces de diseminar mucho del pensamiento de Martín Baró, sobre todo en recopilaciones que aparecieron en España, en Editorial Trota. Son 2 libros. Lo interesante es que vemos que la psicología de la liberación, en sus diferentes formas, o cómo es interpretada, pensada y hecha, vivió momentos de latencia. Yo creo que vemos como unas oleadas en las cuales se vuelve un poco más fuerte, luego baja un poco más, pero definitivamente que lo que mi valoración es que en la medida que ahora estamos en 35 años, se ha convertido en una perspectiva muchísimo más fuerte. La cantidad de producción que ha venido saliendo desde entonces ha venido incrementándose bastante. Lo que antes eran únicamente libros compilatorios de trabajos de Martín Baró, ahora se están convirtiendo en libros que hablan, que piensan, que de alguna manera tratan de avanzar o seguir construyendo en la línea de trabajo que él tenía, de la psicología de la liberación. Y Maritza Montero al final la define como un paradigma. Es decir, comparado, por ejemplo, con la psicología transcultural, la psicología de la liberación no debería entenderse como una rama de la psicología. Es una forma de hacer psicología, como dice Maritza, es un paradigma en el cual una comunidad de intelectuales, de activistas, de personas que utilizan, digamos, la psicología como sustrato para el cambio social, se han venido adicionando al movimiento de la psicología. Ahora mucha gente le llama psicología social de la liberación también. Y hay una cantidad de vertientes. Lo interesante es ver que creo yo que en esos 35 años, una de las cosas que aún hasta creo que a Martín Baró le sorprendería es ver cómo la psicología de la liberación ha venido desde los márgenes de lo que sería, digamos, la psicología científica o universal, si le podemos llamar así, hacia lo que es una psicología más mainstream. Ahora ya vemos que la psicología de la liberación es algo que personas y psicólogos y otros cientistas sociales la mencionan sin necesariamente ser una postura, digamos, más crítica o radical como se le consideraba en su momento. A tal punto que ha llegado al mainstream de la psicología. La APA publicó el Handbook de Psicología de la Liberación, perdón, creo que hace un par de años. Y para mí el hecho de que la APA se haya tomado
el trabajo de consolidar un equipo para crear el manual, creo que es importante porque entonces ya coloca el pensamiento de la psicología de la liberación y principalmente de Martín Baró en, digamos, una organización que ya tiene preponderancia, dominancia, y esto pues incrementa, digamos, la expresión de su pensamiento, la cantidad de personas también que conocen de qué se trataba el trabajo que él estaba haciendo. Lo que, sin embargo, creo yo, y todo esto me parece a mí excelente, el hecho de que ahora él está siendo más reconocido, que sus ideas se están estudiando más, que hay personas que están continuando su legado. Creo que eso es importante mencionarlo. Sin embargo, mi lectura de ese trabajo creo yo que pasa por, digamos, algunos desafíos o tareas que tenemos, que serían, el primero creo que a pesar de que el pensamiento de Martín Baró ha ganado relevancia y sobre todo su psicología de la liberación, la verdad es que Martín Baró continúa siendo su trabajo poco conocido, porque la gran mayoría de las citas o referencias que se hacen a su trabajo es a su trabajo publicado y presentado. Presentado en Puerto Rico, publicado en El Salvador, pero eso es un trabajo de decenas de trabajos que él hizo. Entonces creo yo que de alguna manera se ha descontextualizado lo que él quería al inicio cuando presenta la psicología de la liberación, ¿no? Que era pues una forma crítica de preguntarle a la psicología universal qué era lo que pasaba con las mayorías oprimidas, ¿no? Entonces, inspirado sobre todo por la teología de la liberación, entonces él trata de encontrar en la psicología una respuesta, ¿no? Sobre todo desde líneas menos dominantes, en las que se pudieran destacar sobre todo las relaciones de poder, de opresión, y en las que las realidades de las mayorías, sobre todo latinoamericanas y en específico salvadoreñas, fuesen plasmadas en libros, en estudios, así como Rolando estaba diciendo, ¿no? La gran cantidad de estudios que siempre consumimos son anglosajones, y aún Ignacio Martín Baró, siendo un psicólogo social formado en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, lo que él intenta es rescatar entonces de la psicología, cómo se ve la psicología desde el espejo, en este caso centroamericano, latinoamericano, salvadoreño, y decide entonces publicar dos de sus, digamos, tratados de psicología, psicología social. Tal vez algunos de ustedes lo conocen, que es Psicología y Acción, Grupo, Sistema y Poder. Son, digamos, los dos libros principales que resumen la psicología social de Martín Baró. Esos libros son muy poco conocidos. Y lastimosamente, debido a eso, digamos, la conexión que existe entre su pensamiento y su propuesta de una psicología de la liberación no es comprendida con la profundidad, creo yo, que podría recibir. Lo otro, que creo yo que es importante si profundizáramos el conocimiento de la obra de Martín Baró y su persona, es que podríamos ver que aunque él oficialmente plasma su pensamiento en ese trabajo en el 86, en verdad el germen de este pensamiento está anclado muy tempranamente a finales de los años 60 y 70, cuando era estudiante de psicología y filosofía en Colombia. Y son sus experiencias en el Chocó colombiano que comienzan de alguna manera a estimular lo que era el pensamiento. Entonces, él trabajaba mucho con afrodescendientes y hablaba, por ejemplo, ahí es cuando comienza
a plantearse esta idea del fatalismo latinoamericano, por ejemplo. Pero comprende también que el fatalismo latinoamericano no es un elemento de personalidad, es decir, trata de encontrar cómo las grandes mayorías oprimidas pueden generar entonces lo que se podría considerar como locus externo, locus de control externo, interno, y él comienza de alguna manera a chocar con esas ideas, ¿no? Entonces dice, bueno, el fatalismo, ¿cómo lo podemos entender? ¿Y por qué entonces las mayorías oprimidas lo viven de esta forma? Y ahí es cuando comienza también a estudiar mucho la identidad del salvadoreño. Es interesante porque siendo un psicólogo pues, de origen español, él llega a El Salvador de 17 años. Entonces, básicamente su vida la vive ahí, es digamos, lo que consideró su verdadero país, pero siempre está saliendo del país. Entonces, pero se interesa mucho en interpretar cuál era la identidad del salvadoreño, su machismo, hace trabajo sobre las mujeres también, hace trabajo sobre los niños, es decir, trata de comprender la sociedad salvadoreña en su conjunto, de forma entonces que, digamos, él pueda luego responder a lo que él está viendo en la sociedad salvadoreña con su psicología de la liberación. Y por eso también creo que es importante mencionar lo que debería ser, digamos, el interés en su persona, además de su obra. Yo a veces me he preguntado de qué forma la psicología de la liberación sería si él no hubiese llegado a El Salvador, es decir, qué fue lo que de la experiencia salvadoreña le ayudó a él a pensar la psicología desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, tiene que ver particularmente su vocación religiosa, el hecho que era jesuita, y también el hecho pues que tempranamente comienza digamos, absorber todo lo que venía. Su mentor en particular era una de las personas que más había estudiado la obra de Paulo Freire y lo introduce a Martín Baró tempranamente en los años 70. Entonces, por ejemplo, la primera obra de Martín Baró, que sale en el 72, es una obra, de hecho, que hasta él mismo, de alguna manera, la trató no ocultar, pero bueno, ya no era su pensamiento, porque era bastante clínico, se llama psicodiagnóstico de Latinoamérica, pero es un esfuerzo para comprender a la sociedad latinoamericana desde una lectura freudiana con perspectiva psicoanalítica. Entonces es una cosa muy interesante, pero a lo que voy es que ahí encontramos el germen del pensamiento liberacionista de Martín Baró. Y yo creo que merece entonces una relectura de sus trabajos tempranos para poder comprender cómo es que arriba, cómo llega, no es que de la noche a la mañana él, digamos, se le ocurre esta idea de la psicología de la liberación. Creo que el hecho también de que él regresa al país justo en el momento de la ebullición social del conflicto salvadoreño, que dio lugar al conflicto civil, a la guerra civil, también fue muy importante para que él se planteara cuál era su rol como psicólogo en una sociedad que está viviendo en un momento revolucionario. Y yo creo que eso es fundamental para entender su pensamiento de cómo el psicólogo puede acompañar los movimientos sociales, puede acompañar, en este caso, al pueblo salvadoreño y ponerse al servicio de ellos. Y una de las cosas que recientemente tuve conocimiento fue de digamos, la militancia de Ignacio en lo que serían, digamos, grupos clandestinos, redes de psicólogos que de alguna forma estaban vinculados al movimiento revolucionario en El Salvador. Obviamente esto es algo
creo yo lo he comentado a varias personas, nadie se ha sorprendido. Creo que los que hemos vivido en Latinoamérica, los movimientos de revolución, los movimientos también, sobre todo de represión, yo estaba demasiado pequeño para eso, no, pero siempre se ha tomado partido, o hay un momento en el cual, en lo que serían las situaciones límites, los psicólogos han tomado partido, las psicólogas han tomado partido. Y creo yo que es interesante porque él comienza a trabajar con lo que se llamaban las fuerzas populares de liberación. Es decir, este era un movimiento que buscaba la liberación de la opresión del pueblo salvadoreño. Entonces, como logran ver, lo que estaba sucediendo en la sociedad salvadoreña en ese momento, y en Latinoamérica también, va muy de la mano con el pensamiento de cómo responde él a este momento histórico y hacia el reto que este momento histórico le pone enfrente a la psicología. Y dice, ¿qué es lo que los psicólogos, qué es lo que la psicología puede ofrecerle a una sociedad que busque el cambio, ¿no? Por eso es que entonces él entiende la psicología de la liberación como una forma para poder transformar al ser humano para una nueva sociedad. Eso es lo que él dice, eso es lo que él trata de promover con su pensamiento. Sin embargo, déjenme decirles también que la idea de la psicología de la liberación no es de él. Es decir, él se monta al carro o al vehículo, ¿no?, de las propuestas de liberación que estaban surgiendo en Latinoamérica. Ya le antecedía la filosofía de la liberación, ya le antecedía la pedagogía de la liberación. De hecho, al menos parece que la primera persona que hablaron de psicología de la liberación eran dos hermanos de apellido Caparrós, que eran españoles y hablan de la psicología de la liberación. Una propuesta bien interesante, pero desde la psicología clínica. Luego sale otra propuesta de la psicología de la liberación en Filipinas, en 1988. En el 84 ya alguien hablaba de la psicología de la liberación en Puerto Rico. Es decir, él de alguna manera está en sintonía con el momento histórico que se está viviendo en Latinoamérica y decide entonces formalizar su propuesta de una psicología de la liberación. Sin embargo, creo ahora que ya no podemos hablar de una psicología de la liberación, sino que son varias. Y dentro de ellas está pues la línea, digamos, trabajada sobre todo por Ignacio Martín Baró. Los núcleos o nodos de trabajo ahora se distribuyen por todo el mundo. Y eso es algo súper interesante y creo que desde Latinoamérica podemos celebrar que el hecho del que el pensamiento crítico de Ignacio Martín Baró ahora pueda ser discutido, pueda ser trabajado por diferentes personas o diferentes centros, muy fuertes en Colombia, muy fuertes también en España. En Colombia existe la cátedra Ignacio Martín Baró, que la tiene la Universidad Javeriana, donde él fue estudiante de filosofía y tempranamente psicología también. Lo interesante es ver cómo las diferentes ramas buscan diferentes expresiones de lo que ellos entienden por psicología de la liberación. Grupos en Colombia, por ejemplo, la entienden más desde la línea, por ejemplo, de la psicología indígena, ¿no? Es decir, del movimiento cultural, de cómo los grupos originarios pueden entonces transformar o vincularse a la transformación social. Y esa es una de las rutas. Y Martín Baró, de hecho, la celebraba porque él decía, la psicología no nos ha ayudado a entender cómo las mayorías oprimidas han logrado sobrevivir siglos de opresión. No nos habla de eso los libros. ¿Dónde están los estudios? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus fortalezas?
¿Por qué no las conocemos? ¿Por qué no están estudiadas? Entonces, esa es una línea. Hay unas líneas todavía muchísimo más, digamos, comparativas, empíricas. En España, por ejemplo, la Universidad de Sevilla, hay un grupo muy fuerte que trabaja la psicología y la liberación y la trabaja sobre todo en relación al tema de la migración, con poblaciones africanas y del Medio Oriente. Entonces, hay también una línea que se trabaja desde Sudáfrica y esa tiene su propia vida también, porque está vinculada a los movimientos y cambios sociales que se dieron en el continente africano, ¿no? Entonces, lo interesante es ver cómo estas diferentes, por así decirlo, expresiones de la psicología de la liberación están ahora, se han vuelto mucho más importantes. Lo que yo creo, sin embargo, que es un desafío, es que no conversen entre ellas. Todavía, digamos, tenemos una cantidad de un pensamiento muy interesante, pero que no está sistematizado, sino que vemos, por ejemplo, yo me doy cuenta, los grupos de Colombia hacen trabajo de meditación, hacen trabajo de energías corporales, hablan sobre emociones, mientras que hay otros grupos que los trabajan, la psicología de la liberación, desde la academia, ¿no? que es tal vez una postura diametralmente opuesta a una de la otra. Y entonces habrá que pensarlo. Mary Watkins es tal vez una de las personas que más ha contribuido también para entender esa pluralidad de la psicología de la liberación. Y finalmente, el tercer desafío, que creo que es importante pensarlo, es sobre lo que sería la construcción de una praxis emancipadora o transformativa o transformadora. A Martín Barón no le interesaba las citas, no le interesaban las referencias. Es más, cuando él llega a Puerto Rico, él dice, yo no puedo hablar por Puerto Rico, yo no puedo decirles, así es como se debe hacer la psicología de la liberación en Puerto Rico, porque ustedes lo tienen que pensar juntos. Y decía, y si ustedes creen que mis ideas no sirven, bótenlas. Dice, yo no tengo ningún problema en que ustedes desechen mis ideas, pero quiero que conversemos, quiero que dialoguemos y logremos de alguna forma pensar juntos esta idea de la psicología de la liberación. Entonces, en una de sus últimas, esto fue en el 87, él dio una entrevista a una psicóloga inglesa, que ambos estaban en Cuba. Y él le dice a ella, mire, le dice, a mí no me interesa la psicología que no cambia las cosas. Para mí esa psicología debe morir. La psicología que me interesa es la psicología que transforma, la psicología que verdaderamente puede acuerpar, ¿no? Las peticiones, las necesidades, el sufrimiento de las grandes mayorías. Lo otro para mí no es importante. Entonces yo creo que acá también la disyuntiva para seguir pensando en la psicología de la liberación es cuánto de eso se piensa o cuánto de eso es un ejercicio intelectual y cuánto de eso es lo que vendría a ser una práctica transformadora. No, yo tengo ejemplos, por ejemplo, de personas que van a las comunidades y por eso ahora la psicología de la liberación se piensa sobre todo desde la psicología comunitaria. Yo sé que a lo mejor lo van a hablar eso en el próximo panel y se ha convertido en una de sus fuentes principales para pensar en cómo la psicología comunitaria puede entonces también transformar, ¿no? Eso es lo que les quería comentar ahora. No sé si, Hugo, tú nos dices. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Un gusto realmente, un gusto, Rolando. Empezaría por una primera pregunta para ambos.
Y me pareció muy interesante tu mención, Nelson, del primer libro que se tituló Psicología de la Liberación. Efectivamente eran de Antonio Caparrós y Nicolás Caparrós, y efectivamente, como tú dices, ambos españoles, pero en realidad Antonio Caparrós estuvo radicado en Argentina desde 1948, siendo estudiante de medicina, hasta 1976, y invitó a su primo, yo también durante años creía que eran hermanos, era primo, a Nicolás Caparrós en Argentina, y en ese sentido es un libro raro, porque es un libro que se edita en España por una editorial española, pero que al mismo tiempo una editorial española como fundamentos que surge en el periodo de transición después de la muerte de Franco, y comienza a publicar obras de Mao Zedong, obras de autores de izquierda en general. La colección de psicología de la editorial Fundamentos la dirigía Nicolás Caparrós, y ahí publican ese libro que realmente es muy interesante. Una cuestión que me gustaría, porque ambos tocaron ese tema en el tema de la cuestión cultural y la cuestión de las indigenous psychology, que lo mencionaron tanto Rolando como Nelson. No cabe ninguna duda que hay una versión de las psicologías indígenas o autóctonas vinculada con grupos originarios o grupos más marginados. También recuerdo que Rolando inclusive editó junto con John Adair un número de la revista de la IAP, si no me equivoco, 2000, 1999, por ahí, donde John Adair habla inclusive de la indigenización de las psicologías en países centrales como Canadá. O sea, cómo se vuelve propia y se vuelve autóctona una psicología surgida en otra latitud, en un espacio cultural nuevo o distinto de donde surgió. Y me gustaría, la primera pregunta es hacerles eso. Una, ¿cuál les parece que puede ser la relación entre psicología de la liberación y psicologías autóctonas o indígenas, sobre todo en este segundo concepto de psicología propia, culturalmente apropiada? Y lo mismo me imagino, Rolando, bueno, ha publicado también sobre eso, sobre la relación entre la psicología transcultural y cultural y las psicologías autóctonas o indígenas en este segundo sentido. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que mencionó especialmente Rolando, ¿no? El legado bioevolutivo. Yo también creo que y me gustó esta precisión de que psicología de la liberación puede ser más un paradigma o un modelo, y creo que la psicología transcultural es más vale o un enfoque o una rama o la psicología cultural, pero ¿cómo les parece que desde la psicología de la liberación se puede ver ese legado bioevolutivo, o sea, la psicología individual, por así llamarlo, y cómo desde la psicología cultural se puede visualizar todo esto? Y después abrimos, después de sus intervenciones sobre esto, abrimos al resto para otras preguntas y comentarios. Rolando, ¿quieres? Adelante, Nelson. Voy a ser bastante corto. Sinceramente no sé si comprendí muy bien la primera pregunta, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Una cosa interesante sobre la psicología de la liberación y digamos esta nueva forma de ver la psicología desde la psicología indígena, ¿no? o originaria o de los pueblos originarios. Ahora se está hablando mucho nuevamente de la colonialidad, ¿no? O del colonialismo. Yo lo veo mucho en mis colegas puertorriqueños, ¿no? Es una visión crítica desde, pues, ¿qué es vivir en una colonia, ¿no? Y se ha pensado muchas veces la psicología de la liberación como una forma de descolonizar el pensamiento de los psicólogos en Latinoamérica. Lo cierto es que Martín Baró decía, pues yo nunca estoy de acuerdo en que debemos desecharlo todo, ¿no? Y decía, yo utilizo un instrumento tan perverso y pervertidor como la encuesta para hacer mis estudios, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo la voy a abandonar. Y sinceramente, digamos, su postura, al menos como yo la entiendo, no viene desde una postura meramente, digamos, desde una perspectiva indigenista o precisamente cultural, sino, y muchos lo han dicho, desde una perspectiva crítica. Algunos han querido reducirla únicamente a una perspectiva crítica. Mark Burton de Inglaterra ha dicho, la psicología de la liberación
no es más que otra psicología, otra forma de hablar de psicología crítica. Yo creo que hay más ahí. Y sinceramente, obviamente sí tienen elementos culturales importantes, porque como les digo, es fundamentado sobre todo en la sociedad salvadoreña. Martín Baró fue muy cuidadoso cuando él hablaba de sus estudios y sobre lo que también hablaba Rolando, de la generalización de sus conclusiones. Él decía, yo no puedo hablar más de la sociedad que yo conozco, y esa es la sociedad salvadoreña. ¿Cómo esto puede traducirse a, digamos, a una perspectiva cultural o transformarse en una perspectiva más indigenista? Yo creo que es lo que están haciendo algunos movimientos dentro de la psicología de la liberación, que están rescatando aquellos elementos de la cultura que le han permitido a las personas oprimidas sobrevivir siglos de opresión. Y eso es algo que obviamente la psicología de la liberación de Martín Baró trata de rescatar. Él lo menciona como una de las tareas de la psicología de la liberación. Lo voy a dejar ahí por el momento. Bien, bueno, yo creo que tenemos una tendencia en la psicología y los seres humanos a crear dicotomías y categorías que nos hacen entender el mundo de una manera más sencilla. Podríamos decir que nuestro cerebro de alguna manera es lo más flojo posible. Y entonces, pues una orientación te da cierta certeza, que es fundamental para la sobrevivencia, y el modelo bioevolutivo fue adecuado en ese rompimiento en el siglo XIX con modelos que eran, vamos a llamarlo, incluso hasta hermenéuticos, en términos de una visión holística muy general que pues, no podía predecir con mucha exactitud ninguna conducta. Yo creo que la respuesta acaba siendo una integración. Por mucho tiempo hubo una batalla campal entre cuantitativos y cualitativos y ahora la gente dice hay que usar modelos mixtos. La parte bioevolutiva, la parte universal, pues es importante conocer cuáles son algunas de las leyes del comportamiento, pero también hay que saber cómo se especifica dentro de ciertos contextos y ciertos ecosistemas. Entonces, yo creo que el trabajo, por ejemplo, de Bronfenbrenner en su teoría ecológica, el trabajo de Díaz Guerrero con este libro que apareció en los años 60 de hacia una teoría histórico-bio-psico-sociocultural del comportamiento, es mucho más apropiado. Es una manera de considerar no solamente aquellas variables universales que se dan, por ejemplo, la comunicación, las actitudes, la agresión, el altruismo, la atracción. Entonces son cosas que todos los seres humanos compartimos. Pero cómo se manifiesta es diferente dependiendo del ecosistema en donde estamos y la sociocultura que nos ha acompañado y que ha creado normas y reglas de cómo se debe dar el comportamiento. Regresando a una cosa muy, muy particular, hay mucha investigación en torno a las relaciones humanas y revisando toda esa investigación, les puedo decir que hay dos necesidades básicas en el ser humano. Y una es la reproducción y la otra es la protección. Y hasta Freud estuvo de acuerdo, dijo que era por una parte la libido y por otra parte thanatos. Entonces regresamos a estas partes, pero se da de diferente manera en diferentes lugares. Algunos de ustedes han de pensar que sí, para toda la vida, en el bien y el mal, la salud, en enfermedades, hasta que la muerte los separe es adecuado. Pero otros serán algunos meses de enamoramiento y después algunos años de apego y después biodiversidad. Y diferentes grupos culturales han creado diferentes normas que rigen nuestro comportamiento. Deberíamos de estudiar esas normas, y esas normas es sociocultura. Esas creencias son la manera en que nosotros interpretamos esa. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que a mi entender, esto que menciona Nelson de estas diferentes psicologías de la liberación, pues son intentos por identificar las manifestaciones que se dan dentro de un grupo o una sociocultura de cómo se debe de llevar a cabo el comportamiento. Y ahí en ese sentido, pues podemos poner atención a diferentes cuestiones.
Una de las cosas, platicando con Carlos hace algunas semanas, le comentaba, es que me preocupa que hemos resuelto la situación de la pandemia haciendo investigación vía Zoom y Google Monkeys y todo ese tipo de cosas. El problema que estamos teniendo es que a las poblaciones y las muestras a las que estamos llegando ya no representan a la mayor parte de la población, representan a gente que tiene una computadora y posibilidades de interactuar vía Zoom. Entonces, todas esas poblaciones marginadas, todas esas poblaciones migrantes, todas esas poblaciones que tienen una situación no de pobreza, sino de injusticia social, no las estamos estudiando. Y eso es un problema central. Y creo que lo que toca las psicologías de la liberación son precisamente estos grupos. Entonces les dan voz a estos grupos. Entonces yo creo que es necesario, para tener una psicología integral, pues darle voz a todos estos diferentes grupos. Quisiera decir solo dos cositas. Yo creo que es interesante esa perspectiva de darle la voz a los grupos, definitivamente es importante. Agregaría, sin embargo, que desde la línea de la psicología de la liberación, también sería la transformación de las condiciones que permiten continuar la marginación de estos grupos. Entonces, digamos, de ahí venía lo que mencionaba como el último desafío que nos presenta la psicología de la liberación, porque investigación hay mucho pensamiento, creo yo que verdaderamente se está avanzando sobre la marcha y sobre lo que Martín Baró escribió. Ahora falta ver entonces cómo eso se transforma en acción, en la praxis, como él mencionaba. Entonces, yo creo ahí que es donde podemos ver cómo, digamos, este enfoque o este paradigma vendría a complementar otras formas de hacer psicología. Porque de hecho, se menciona, usted puede ser psicólogo clínico con una orientación liberadora. Usted puede ser un psicólogo social o un psicólogo comunitario con una orientación liberadora, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es donde el pensamiento de Martín Baró nos puede ayudar a empujarnos a la acción y decir, bueno, ¿cómo entonces? Y esto es comprendido de muchas formas, programas de intervención, pero él nos plantea que en estas intervenciones también hay relaciones de poder. Entonces, ¿quiénes tienen, digamos, el poder de decisión para decir quiero o no quiero esto, o este programa es lo que yo verdaderamente necesito? Entonces, nos ayuda a pensar cómo los psicólogos podemos generar acción desde una perspectiva transformadora y crítica. Creo yo que ahí es donde se pueden complementar digamos, dos visiones. Y sobre el modelo, creo yo que Martín Baró obviamente pensaba que somos un producto histórico. Entonces, el biodeterminismo no iba absolutamente con el pensamiento de Martín Baró. Él estaba muy empecinado en comprender cómo las condiciones sociohistóricas eran las que, de hecho, podían dar lugar a características de personalidad. Él trató de comprender el machismo, por ejemplo, desde una perspectiva sociohistórica, es decir, él no estaba, por así decirlo, excusando un comportamiento machista. Trataba de entenderlo cómo había sido construido a partir de las normas, de los valores culturales que, digamos, el salvadoreño mantenía como importante, como orientador en lo que era ser la identidad, en la identidad del salvadoreño. Pero y solo quiero decir, nosotros nos centramos mucho en la positividad de la psicología, cuando deberíamos de centrarnos en su negatividad. Al principio me quedé así como, ¿qué quiere decir esto? Y es no tanto lo que nosotros estamos acostumbrados al dato positivo. Y él decía, debemos buscar la negatividad, aquello que no está
en las investigaciones, pero que está latente. Porque decía, la verdad del latinoamericano no está en lo que es, sino en lo que podría llegar a ser si tuviera las condiciones estructurales, sociales, para desarrollar ese potencial. Entonces yo creo que ahí es una cosa bien interesante porque nos plantea, ok, usted está haciendo este estudio, usted está viendo el dato, pero ¿qué es lo que no estamos estudiando desde esa negatividad, pero que podría llegar a ser? ¿No? Y en eso él veía el potencial de las masas, de los grandes grupos. Y ese es otro desafío, porque es la dicotomía entre macro y micro, que él siendo un psicólogo social con una perspectiva muchísimo más sociológica, plantea, mientras que la psicología de la liberación ahora se está planteando sobre todo de una perspectiva mucho más micro. Entonces yo creo que ahí también hay otro elemento importante para poder comprender su pensamiento y continuar. A mí se me cortó, se me cortó la conexión. En fin, no sé si tenemos tiempo para hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión de cualquiera de ustedes para Rolando y para Nelson, con todo gusto. Sí, Hugo, nos quedan 15 minutos que estaban destinados al receso al café, así que lo podemos hacer en la transición de la mesa. Son 15 minutos más para intervenciones de la gente que quiera hacer alguna decisión. ¿Cómo no? Bueno, si no hay, yo tengo una que venía pensando a partir de las exposiciones. No estaba anotando, haciendo un gráfico, un cuadrito comparativo, porque cuando Hugo Klappenbach, que fue la idea de este cruce, propuso la idea en el comité organizador, dijimos, bueno, a ver qué sale, ¿no? Y nos quedamos pensando, me quedé pensando cuál podrían ser, y mientras escuchaba a ambos, veía, ¿no? El paso de Díaz Guerrero fue de México a Estados Unidos, y de ahí volvió, ¿no? Si pensamos en esos que nos contó en los orígenes de la psicología transcultural, la etnopsicología, ¿no? Martín Baró fue de España, ¿no?, a El Salvador, y después tendió su pensamiento a América Latina. Está claro que lo latino le imprimió algo particular en sendos campos, en sendos áreas de investigación. Y me quedé pensando también en esa idea de que la psicología transcultural podría ser un área de la psicología, o la psicología cultural, o diversas formas de denominarla, pero con algo en común, y por otro lado, algo en lo que se discute respecto a la psicología de la liberación, si es un campo, si es una praxis o no, o es un paradigma crítico, ¿no? Una forma de pensar la psicología macro, que nos sirve independientemente del área. Y entonces la pregunta sería, por ese elemento crítico, más que nada para Rolando, ¿qué sería lo crítico o la perspectiva crítica que aporta la psicología transcultural? Yo un poco creo, anticipé la respuesta, pero si mirando el campo en una visión retrospectiva, ¿cuál es esa crítica que le aporta? Creo que esto también se introduce o está en el medio de lo que es el campo de la psicología social o social comunitaria más ampliamente. Por eso un poco esta mesa es la antesala de lo que viene, ¿no? Creo que estos planteos, estas cuestiones van a seguir desarrollándose a partir de las exposiciones que vienen, porque recordemos que muchos de los aportes de la psicología transcultural, cultural y de la psicología de la liberación se dan en el medio de lo que fue la crisis de la psicología social a nivel internacional, y que aquí se tradujo también en una crisis, y hay una confrontación entre las perspectivas universales, singulares y particulares. Entonces la pregunta es, ¿cuál es eso crítico de la psicología transcultural que se puede pensar o que aporta la psicología transcultural? Bueno, creo que simplemente el darse cuenta que la perspectiva que tomas de tipo teórico guía pues tus hipótesis, tus valores, tus normas, tu forma de ver el mundo, y acomoda la información de tal forma
que es apropiada para esa mirada. Y lo que hace la psicología transcultural es preguntarse si realmente esa visión universal es la más apropiada o si es adecuada para explicar el comportamiento de ese grupo específico y no el comportamiento de otros grupos. Entonces, yo creo que la crítica fundamental es al modelo bioevolutivo. Ya, lo que está criticando es, no puedes tú tomar datos de un lugar específico y trasladarlos a otro lugar sin hacer investigación y saber si realmente funciona o hay cambios debido a variables de tipo sociocultural. Entonces, simplemente la inserción de variables de tipo ecosistémico y sociocultural es una crítica fundamental al modelo hegemónico que dice, lo que yo encontré en mi laboratorio en la Universidad de Kansas se va a repetir de la misma manera en el resto del mundo. Y una vez que ya tengo esa validez interna, me olvido de la validez externa y la asumo. Entonces, la crítica fundamental es a la validez externa de los datos obtenidos en los laboratorios. Que la forma de solucionarlo no es simplemente criticarlo, sino cómo lo integras. ¿Cómo le haces para crear, ahora sí, teorías que incluyan variables funcionalistas y variables estructuralistas? ¿Cómo le haces para que los datos del antropólogo puedan ser útiles dentro de la psicología? Y ahí una de las partes fundamentales que no se analiza es, tenemos diferentes formas de ver el mundo. La antropología hace preguntas de dónde, cuándo y cómo se da un evento. La psicología quiere saber por qué. Entonces les voy a dar un ejemplo muy sencillito. Un antropólogo va a Japón, se presenta a una ceremonia del té, escribe, fui a Japón, fui a la ceremonia del té, la señorita se sentó enfrente de la taza, le dio una vuelta de media vuelta para un lado y un cuarto para el otro. ¿Entendieron? Y los psicólogos inmediatamente levantan la manita y dicen, ¿pero por qué? Y el antropólogo se desespera y nos vuelve a explicar exactamente todo lo que nos había explicado antes, porque la antropología lo que hace es que describe, no habla sobre los procesos. Entonces, lo que tendríamos que entender es cuáles son las metodologías que van junto con cierto tipo de preguntas. La crítica sería, no puedes utilizar una metodología que es inadecuada para tu pregunta de investigación. Si yo creo que existe un inconsciente, no utilizo una prueba objetiva. La metodología tiene que ser congruente con la teoría que está atrás de ella. Y en ese sentido, pues podemos crear nuevas visiones. Por ejemplo, ahorita que Nelson hablaba de la parte de acción, pues a veces a lo mejor necesitamos más historia. Kurt Lewin creó todo un área de investigación-acción. Era muy aplicada. Ahí les recomiendo pues el trabajo de uno de nuestros colegas que trabajó muchos años en Puebla, fue alumno de Brenner en Cornell. Julio, ayúdame con mi Alzheimer. Está en Puebla, hace psicología. Bueno, Irma también me puede ayudar, hace psicología comunitaria. Ha trabajado sí. Eduardo Almeida. Eduardo Almeida, gracias. Irma. Cada vez más, a veces se me olvida quién es Freud, pero bueno, eso va sucediendo con el tiempo. Entonces yo creo que lo que tendríamos que tener es una psicología que sea constantemente crítica de sí misma. Una psicología que nos diga cómo es que puedo ahora añadir una pregunta más, que es el entrenamiento que recibimos originalmente. Lo que pasa es que una vez que estamos dentro de nuestro nicho de seguridad, dejamos de hacer esas preguntas. Hay datos claros de que Adorno se equivocó al hablar de una personalidad autoritaria y que su medida es una de actitudes autoritarias. Yo he visto artículos en los 2000 que citan y utilizan la escala F de Adorno. ¿Dónde está la crítica? O sea, hacemos como una especie de seguimiento y hacemos lo mismo y repetimos porque nos sentimos, yo creo que seguros en ese espacio. Entonces yo creo que tenemos que aumentar nuestra tolerancia a la ambigüedad
y volver a ser críticos, volver a criticarnos a nosotros mismos y a nuestras teorías, y eso es lo que va a permitir que la psicología crezca. No sé si eso contesta tu, tu pregunta. Yo solo quiero... Nelson y después Julio, sí, cómo no. Sí, perdón, no sé si me adelanté, Julio. Solo es un paréntesis muy pequeñito, y es algo con relación a un recordatorio que me ha hecho Carlos. Uno de los desafíos que yo mencioné sobre la obra de Martín Baró es que la conocemos no a profundidad. Y esto se debe en parte al hecho de que la mayor parte de su trabajo está publicado en El Salvador. Nosotros tenemos una pésima distribución del pensamiento científico, sobre todo, imagínense, viniendo de los 80 y 90, es casi imposible conseguir ese material. Sus libros, también publicados por UC Editores, son muy difíciles de conseguir fuera de El Salvador. Y quería mencionar que en anterior mesa, siendo el vicepresidente para Norteamérica, uno de los proyectos que trabajé con Carlos y con la mesa, y al cual también he invitado a Miguel, es un compilado de trabajos de Martín Baró, sobre todo muchos de sus trabajos desconocidos, o sus trabajos, digamos así, más ignotos, más oscuros, publicados en revistas donde el manuscrito era un panfleto, básicamente. Entonces, he tenido la suerte de que la UCA me permitió el acceso directo a los archivos personales de Ignacio Martín Baró, un poco en mi, digamos, interés de conocer más sobre su trabajo y su persona. He venido, digamos, recolectando estos trabajos, y el próximo año estaré trabajando con la CIP para poderlos hacer públicos, libre acceso, en el cual pues hay muchos de los trabajos, digamos, creo yo, claves de Martín Baró, o al menos otros trabajos que ayudan a complementar su pensamiento. Creo que lo mejor sería crear una colección sobre los trabajos completos de Ignacio Martín Baró. Eso es completamente posible, creo yo. Pero al menos considero que con eso voy a tratar de contribuir con un poquito a lo que será dar esa perspectiva más horizontal a lo que otros ya han venido haciendo, sobre todo, como les dije, Amalio Blanco, Mauricio Gaborit, también, los cuales tú conoces, Hugo. De forma que entonces, para las personas que quieran continuar ahondando sobre su pensamiento, puedan conocerlo más a profundidad. Y si debiera, tal vez, recomendar un trabajo aparte de todo lo que ha hecho él, creo que su trabajo sobre ética y psicología es fundamental. Esto lo mencionó también Amalio Blanco en una celebración que tuvimos, porque en esto él plasma también su postura axiológica de la psicología de la liberación, es decir, de esa psicología frente digamos, a las disyuntivas éticas. ¿Cuál es el trabajo de la psicología y del psicólogo? Interpela a muchos de los grandes de la psicología. Y si tienen tiempo, pueden leer también sus tratados de psicología de la liberación, psicología social desde Centroamérica. Y ahí me parece que es interesante el desde, porque nuevamente la idea de él era pensar la psicología desde Centroamérica, desde El Salvador. Y él lo que hace es un diálogo con la psicología dominante. Él presenta los estudios de Milgram, él presenta todo lo que tiene que ver con los temas básicos de psicología social, y luego los interpela desde la visión de una psicología social, de un psicólogo social en El Salvador, que no mira al salvadoreño promedio en los estudios, que él trata de
de enseñarle a sus estudiantes. Y ahí es cuando él comienza. Entonces, tenemos que hacer esta psicología y tenemos que hacerla de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, esa es la perspectiva con la cual él trató de crear su psicología. Un dato, Hugo, antes de darte el paso, también mencionar que el pensamiento de Martín Baró no solo ha tenido repercusión en todas las Américas, sino en esa otra América Latina llamada Brasil, por la amplitud, y un colega historiador también de Brasil ha recopilado en un libro de Martín Baró, que justo lo tengo aquí en la mano, está en portugués, obviamente, Crítica y Liberación en la Psicología, Estudios Psicosociales, que básicamente recopila artículos de Martín Baró de los años 80. Esto también habla de la penetración que ha tenido el pensamiento, las ideas de Martín Baró en toda la región de las Américas, y ahora, como bien lo destaca Nelson, la psicología de la liberación en el mundo, ¿no? Julio, tú cerrarías. Julio Penagos, adelante. No, ya. Por mí está bien. Considerando que ya son las 13 horas, quería agradecer a todas y todos los participantes, especialmente Nelson y Rolando Díaz Lobin. Muchas gracias por este interesante diálogo y por todo lo que abre, además de lo que afirma y lo que dejó, por todo lo que efectivamente va abriendo. Ya los dejamos entonces con los organizadores de la mesa que siguen.